Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22, hoy de una manera especial el versículo 8. Queremos reflexionar. Ciertamente estamos con todo el capítulo 22, que es el discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. Va del versículo 1 hasta el versículo 21. Hasta ese lugar, hasta el versículo 21, tenemos por lo menos el discurso de Pablo a los judíos en Jerusalén. Después de este capítulo 22, continuará con el versículo 22, Pablo como ciudadano romano que se presenta, hasta el versículo siguiente, que es el 29. Y luego ya Pablo, que es presentado ante el Sanedrín. Son los últimos versículos que tendremos, el versículo 30 del capítulo 22. Después ya comenzamos con el capítulo 23. Muy bien, queridos amigos, vamos a reflexionar. Pablo la página para ubicarnos simplemente porque tenemos que conocer el contexto histórico. Pablo está predicando a Jesucristo, sobre todo hacia Grecia. Allí visitaba principalmente las sinagogas. Recordemos que los que conocían Tanakh, es decir, la Torá, Nevi'im y Ketuvim, eran los judíos. Upearengo la Pablo, oye, por una vez camante hoy mo ponen la judío, cuera mo ponen la sinagoga, oye, monguetas en día cuera. O mombe ujanway me cuera la ñandillana o ya pomaja o cumplimaja la promesa, es decir, ombouma al Mesías, y ese es Jesucristo. Entonces Pablo comienza a predicar a los judíos, y más aún cuando él comienza a contar su propia experiencia. Tú imaginas en una situación bastante controvertida, capítulo 21, Pablo o Jerusalén, yo topaba primero con Santiago y los ancianos de Jerusalén, una linda conversación entre Obeteo y Apaz y Cuaya, llevamos y Maepalo y Coacuejan, Maepa Peñan de Yaralo, Yapoba, Jeseru Vive y de su grupo, ciertamente, que anuncian a Jesucristo. Pero ya le mando a que se yo que la verdad, que aquí también le dicen y le hablan muy bien y muy concretamente y le dicen, atención, que no todos están contentos contigo, le dicen, no todos están contentos contigo porque han oído decir acerca de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles, que se aparten de Moisés, diciéndoles que no
manden circuncidar a sus hijos ni caminen conforme a las tradiciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y todo eso comienza así. A Pablo prácticamente casi lo están arrestando, y en este momento en que hace su discurso, capítulo 22, el discurso de Pablo, es un poco una autodefensa, porque él se va al templo, él hace también uno de los pedidos que le pidieron ahí Santiago y los ancianos. ¿Qué vamos a hacer? Haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Úneteles y purifícate y paga por ellos para que le rapen la cabeza. Así todos sabrán que no es cierto lo que se ha dicho de ti, sino que vives rectamente y cumples la ley. Pero sin embargo, le salió ya el tiro por la culata. Otro loiteo ya vi. Entonces ahí le gusta para Pablo es arrestado, pero es la misma multitud, ¿verdad? Pero es peor, ¿verdad? Porque la multitud que está rabiosa, la multitud que se deja influenciar también por los que lo han visto, dice, caminar. El asunto dice que habían visto en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Hay que estar en el templo justamente, y entonces piensa que él le introdujo. No se olviden que había cuatro motivos por los que a Pablo le están queriendo juzgar. Primero, que por todas partes hablan mal del pueblo de Israel. Entonces parece ciudadano de patria. Segundo, que critica la ley de Moisés. Hay pondalle que todo lo que Moisés dijo no va a leer, y entonces tercero, que predica contra el templo, y entonces claro, si predica contra el templo diría que no vale la pena que esté allí, y le trae a paganos y les introduce ahí. Y luego por último justamente eso, que introduce paganos dentro del lugar santo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La vida, y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa, y ahora te clamamos. Date a
y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No podía faltar un encuentro del Papa con personas desfavorecidas. En este caso, Francisco se acercó a la sede de la Conferencia Episcopal de Indonesia para estar con personas que reciben asistencia por parte de las realidades caritativas de la Iglesia Católica. Para algunos, esta visita fue como si un pedazo del cielo se les colocara al alcance de la mano, y así se lo hicieron saber al Papa. Holy Father, your compassion toward us always give us hope, and your presence here ensure we are never left behind. Francisco dedicó más tiempo a saludar a los enfermos que a hablar, y en algunos casos se pudo ver a los presentes visiblemente conmovidos. Imágenes como esta han sido constantes a lo largo del viaje, a pesar de que los cristianos son solo el 3%. La población de Indonesia ha demostrado ver con muy buenos ojos la figura del pontífice argentino. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús,
que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando este capítulo 22, Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos centrarnos en el versículo 8. Ñamombe Ucuria lleva en el primer bloque, Ñañemoy en el contexto histórico, va para lo que Ape Pablo ya resta por el tema, pero Ñamo títulos inauguri en el versículo 21, del 27 hasta que llegamos en el versículo 40, en que él prácticamente ya está siendo arrestado. Algunos soldados y centuriones corrieron, ¿verdad?, para salvarlo. Cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo en el templo. Y bueno, le salvan, le están llevando, todos gritan también en el versículo 35, cuando llegó a las escalinatas los soldados tuvieron que cargarlo debido a la violencia de la muchedumbre, porque lo seguía la multitud del pueblo gritando, ¡muera! Imagínense, queridos amigos. De ahí entonces la fácil para Pablo el anunciar a Jesucristo. De verdad, si el cristianismo hoy en día está en pie después de 2000 años, es justamente porque personas que se han entregado pero totalmente, personas que han entendido ese encuentro personal con Dios, cómo Dios ha cumplido su misión para con nosotros y sobre todo lo que significa también, ¿verdad?, el anunciar, el decir, el proclamar el evangelio. Y bueno,
Y así entonces, ante esta dificultad, allí habla con el comandante, me deja decirte algo. ¿Sabes griego? Por donde yo soy griego, verás. Él respondió, entonces, ¿no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta? Que sigue a ver la jefe, o confundimos hoy, oímos alguno o provocar alguna revuelta, a ver, entonces, ya Ramos, porque los romanos justamente lo menos que querían era la cuestión de la revuelta del pueblo. Ustedes seguíamos yo pacificado ya Ramos, y más vagina a la Caguazú, más vagina la ñembotadita, a ver, y ya rague. Y así, ¿verdad? Condujo a Pablo, ahora le están llevando prisionero, pero este jefe, cuando le dice, te ruego que me dejes hablar al pueblo, él se lo permitió. Y es aquí donde entra el discurso. Añade en este capítulo ahora 22, y queremos subrayar el 22, versículo 8. En este discurso, él lo que está haciendo es contar su experiencia. Comienza que cuando él habla en hebreo, pero interesante. Pero este uno habla en griego. Solamente por el alboroto. O hindú. Vea la ñandeya ema cuas esta ñaña mongueta. Esta ñandeya guava yo vea la hindú jaguer en teo ya posee las cosas. Nindo y cuay y coja hoy quién te ve. Porque hay alborotos, hoy que hay, hoy ya posee, hoy pea, hoy ya podía. Entonces yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en una ciudad y educado a los pies de Gamaliel, en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Como me uyuga. A veces me no más oye por el discurso, oye pero más oye argumentar, oye pero más oye ella guarda porque mi formación viene de uno de los grandes conocidos que es justamente Gamaliel, ¿verdad? Y entonces él está dando testimonio de este hombre. Yo perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. De eso pueden dar fe el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Pues de ellos recibí cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino para traer a Jerusalén a los que estaban allá y castigarlos. Bueno, esto es, queridos hermanos, queridos amigos, muy interesante. Y luego estamos entrando, porque queremos llegar al versículo 8. En el contexto nos dice, pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, cerca del mediodía, una luz del cielo muy brillante me envolvió de repente. Caí al suelo y escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Upepe veñan de ñanguajeco y la ñan de reflexiones allá, baisa pa peñan de yara oñe, peñan de aputu ume. Porque el versículo 7, cuando Pablo recuerda, caí al suelo y escuchó una voz que me decía, hay algunos elementos esenciales. De todos tus proyectos apende de calcular, ya posea, ahí venían de yara y de, o mejor dicho, ñandeya es haisha, sino que ñandeyara, hoy pota haisha, shetubiro, shereit, sherenda ave, shereit, porque quiere cambiar verdaderamente mi historia. Y ahora llegamos entonces al 8, que dice después, yo respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, el que tú persigues. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Sagrado corazón
de Jesús. Aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, sagrado corazón, yo confío en ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Los pastores vigilaban que el rebaño estuviera bien en la noche estrellada.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandit Yarañé, el Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. En este caso, el versículo 8, que hoy es nuestro tema principal. Yo respondí, es decir, la respuesta de Pablo. Eva, los enduriré, Yandit Yara, oporando y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Upeañané en Guanave y están presentes en el día de hoy. Y yo, queridos hermanos, por experiencia, 30 años de país, lleve y gatúa, exponande el año de Yara, o por anduye, y tantas veces, y de Saulo, Saulo, acá, uno moyana la era, Víctor, José, acá uno tomó y la era, ¿por qué me persigues? Y yo les voy a decir, pero ya en bebé, Pablo, y en el versículo 8, normalmente así con la actitud de los judíos igualito, porque es ignorante, porque y la ignorancia quiere decir malas interpretaciones de la manifestación y de la misma revelación de Dios. Naña entendía lleva ella va peñan de yara la yesa cañande oye cual cañande oye cual ella de yuga a veces la yuga peñan llemon que también se catan de va evalande mo arorita jalande mo ata. Es interesantísimo, ¿verdad? Porque yo le estoy hablando con experiencia, queridos amigos. Apenas escucho, ¿verdad? Y los problemas que te presentan y que dice ¿por qué se ha alejado de Dios? Como yo de imitar y dice, Padre, yo ya no quiero más saber nada de Dios. Allá por la primera comunión, a la misa, allá por la confirmación, me presenta casi me venían de ya, ya me venía. Ande con yo venían de ya, nunca no me ende. De ese bien, esa estaba en la Boriajuje, de ese bien, esa estaba en la Mondajaje, de ese bien, esa estaba en la Oicobajía, de Iyuve, ñorero. Entonces, claro, evidentemente yo me quedo ahí callado y lo único que puedo hacer es simular una sonrisa con los labios. Porque añando, y hace ignorancia. ¿Por qué? Y porque él piensa que Dios va a hacer todo por nosotros lo que había sido nosotros tendríamos que haber hecho. Yande yara come en bama yande la yande ñaña organiza hanguaisha. Hoy en hanguaisha lamboriahu. Hoy en hanguaisha la itaú yande apetebe. Pero ya digo ya verde 6-0 ya verde en nuestras organizaciones, por nuestro egoísmo. Entonces mi político ya poner las cosas, o producir para la emboriajuve. Hañan de hoy lleva, somos egoístas. Y en lugar de ayudarnos, de mirar y de entender la necesidad de los hermanos, vaya, hañan de egoístas, hañan mañana, hañan dente, se hañan dente oígato. Que a los otros le coman michi, ya hañan de allá. Bueno, eso es lo que le doy así como una respuesta rápida de acuerdo a la experiencia. Y ahora Pablo le dice en el versículo 8, yo respondí, y Pablo, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, el que tú persigues. Entonces aquí está esta respuesta. Jesús todavía no le da, ante esta pregunta no tenemos todavía una respuesta así total y absoluta, pero ya nos está llamando a lo esencial y a lo universal. Primero, yo soy Jesús el Nazareno. Va a decir, de She, yo soy Jesús el Nazareno, quiere decir que ya nos está llamando a entender, a saber y a conocer frente a quién me encuentro. Más a la serie donde veo a la serie donde veo a Jesús el Nazareno, Yeshua Salvador, Nazaret, el que tú persigues y Yeshua. Yo soy Jesús el Nazareno, el que tú persigues. Y aquí le agrega y le dice muy bien. Mara pucueli Andrés Oina, amable la de Muñareina, amable la de cierta manera
Derejo la de condenas y es al mismo Jesús, es decir, a mí mismo vos me estás persiguiendo. Esto es hermoso, queridos amigos, porque esta es la unión directa que nosotros tenemos con tantos pasajes de la Biblia, lleva del Evangelio principalmente. Allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, donde hay oí la opeañonte. Y ande oí veñandeñe, ebellayeco, ay sheyara anga. Tú, querido hermano, tú eres la imagen de mi Dios. Upeago y zeina la ay sheyara anga, imagen de mi Dios. Upeago y zeina lleva, ¿por qué? Al que tú persigues, quiere decir que nosotros, queridos hermanos, cuando perseguimos al hermano, cuando no hacemos las cosas bien, cuando dejamos en la ignorancia a los hermanos, cuando le sacamos y robamos al Estado, le sacamos y robamos a cualquier institución que pertenece al pueblo, a la gente, que nos pertenece a nosotros, cuando vos no le haces caso a tu familia, cuando no te das cuenta de cuáles son tus obligaciones para con los demás, upebe, bailar ella pandena, are muñare para veñan de yara y contra merejoreina. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hemos estado explorando el tema del sacerdote real en la Biblia. Iniciamos viendo a Adán y Eva, quienes fueron llamados a representar a Dios y reinar sobre la creación como su imagen. Reinar y representar a Dios. Ese es el rol ideal de un sacerdote real. Pero, trágicamente, ellos son desviados por una criatura y abandonan su llamado. Así que los humanos son exiliados del Edén y llenan el mundo de violencia. Pero no todo está perdido. Dios promete que uno de sus descendientes vendrá a intervenir en su lugar y restaurar las bendiciones de Edén. Un nuevo sacerdote para restaurar los sacerdotes fallidos. Él va a golpear al engañador, aunque al mismo tiempo será golpeado por él. Él es como un sacerdote real que se convierte en un sacrificio. Ahora, a través de la historia de Israel, Dios levanta a muchos que podrían haber sido este sacerdote real, como Abraham, Moisés y David. Y todos fallan. Pero sus historias apuntan hacia adelante, anticipando ese sacerdote real definitivo. Y esto nos lleva a Jesús. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, pero eran liderados por sus propios sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote que trabajaba en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado por una cortina gruesa bordada con imágenes de querubines. Y el sumo sacerdote en ese momento era un hombre llamado Caifás. Él era quien representaba al pueblo delante de Dios. Pero luego Jesús apareció en la escena. Y cuando se nos presenta a Jesús, Él está fuera de Jerusalén, en el río Jordán, siendo bautizado. Los cielos se abren y Dios dice: Tú eres mi hijo, a quien amo. En ti estoy muy complacido. Ahora, estas palabras mezclan 3 frases de las escrituras hebreas que tratan acerca del sacerdote real, quien sería el rey que Dios prometió que vendría del linaje de David y también del hijo amado, como Isaac lo fue de Abraham. Y él es el siervo sufriente real de Isaías, quien murió por los pecados de su pueblo. Este bautismo es su ordenación como el sacerdote real. Exacto. Y por eso no es de extrañar que después Jesús empiece a comportarse como un sacerdote. Sí, claro, como perdonar pecados y restaurar personas que eran impuras para que pudieran entrar al templo. Estas son cosas que los sacerdotes que trabajaban en el templo de Jerusalén debían hacer. Pero Jesús no lo está haciendo bajo la autoridad de ellos, por lo que empiezan a verlo como una amenaza. Lo que nos trae a la historia en que Jesús sube con algunos amigos a una montaña alta donde se transforma. Él empieza a brillar y toda su ropa se vuelve completamente blanca. Es como la visión que tuvo Moisés del sumo sacerdote ideal. Sí, exacto. Aquí Jesús es revelado como el máximo sacerdote real. Y es aquí donde Jesús decide que Él va a ir a Jerusalén, si bien sabe que eso lo llevará a su muerte.
Así que, más tarde, cuando Jesús llega a Jerusalén, desafía la autoridad de los sacerdotes del momento, quienes estaban dirigiendo el templo. Como cuando Jesús llega y trastorna la venta de los animales para sacrificio. Sí, esta es su manera de mostrar que Él es el sacerdote a cargo. Y luego, cuando le preguntan, ¿quién te crees que eres?, Jesús respondió citando el Salmo 110 de las Escrituras de Israel. Este es el salmo donde el rey David habla acerca de alguien que él llama Señor, que es mayor que él y quien reinaría como un sacerdote real. Jesús está diciendo que Él es ese sacerdote. Y eso hace que los sacerdotes de Jerusalén se enojen. Así que arrestan a Jesús y lo enjuician delante de Caifás, el sumo sacerdote, quien pregunta a Jesús, ¿eres tú el ungido? Lo que realmente está diciendo es, ¿eres tú el sacerdote real? Porque en este momento ese es mi trabajo. Y Jesús le responde citando el Salmo 110 otra vez, lo soy, y me vas a ver reinando a la diestra de Dios. Pero lo que vamos a ver en un momento es que Jesús es asesinado. ¿Cómo puede ser eso, reinar como sumo sacerdote? Pues recuerda que las escrituras israelitas tienen un patrón de un sacerdote real que se entrega a sí mismo como sacrificio. Jesús está diciendo que el ofrecer su vida por otros es la manera en la que Él va a ascender a su trono real. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. La misma presencia de vida de Dios y la bendición del Edén que una vez estuvieron guardadas y separadas, ahora pueden fluir desde el templo para llenar a toda la creación. Y cuando Jesús vuelve a la vida de entre los muertos, se le aparece a sus seguidores y los comisiona a ir a las naciones. A compartir la buena noticia de que Jesús es el sacerdote y rey que gobierna y va a restaurar las bendiciones del Edén. Es por eso que el apóstol Pablo llama a Jesús el nuevo Adán. Él nos está invitando a regresar al Edén a ser como Él. Para que podamos retomar nuestro llamado perdido de ser los sacerdotes reales de Dios. Sí, y ese nuevo sacerdocio real, compuesto por los seguidores de Jesús, es lo próximo que vamos a explorar. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. El Santo Eterno, el mismo
te sigo, Señor, pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? En ti creemos, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, y hoy de una manera muy especial, versículo 8. Es interesante porque aquí encontramos la respuesta. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, el que tú persigues. La primera partecita, cuando caí al suelo y escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es una pregunta del Señor. Versículo 7, hoy la pregunta peñan de Yara, o por andúos de cuase, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La insistencia, Saulo, 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 3 veces. Esta es la identificación plena. Dejina será lleva. Da eku otro ya es enseñando. Da yaui de tehin. Hay que vender pupeas y cuadapona. Tu identidad conozco. Saulo, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Es decir, ahora yo estoy seguro de lo que estoy preguntando. Y entonces, aquí yo respondí. ¿Quién eres, Señor?
¿quién eres, Señor? Va y se pregunta, algo pregunta cuando dice, inalantende y cuayo y mara, pecueri balarejore. Que siguen de rejontere, ya pire joes, rejoes. Neñe punui, aye para ñamindu ure y cua, esa es la reflexión. Ella va a creer y cua hangua, ella va a peñan de yara los yereñan de hamba, ella va a peñan de yara las indígenas. Lleva entonces, ¿quién eres, Señor? Estamos preguntando, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, verdad? Me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, el que tú persigues, el que tú persigues. Del areyuajina lleva a ser a pecueria. Entonces Jesús se identifica, yo soy Jesús, le responde. Es decir, aquí hay que conocer, Pablo, detrás de quién estás, porque vos estás caminando, como él dice también, ¿verdad? Es como que yo lucho contra el viento, peleo contra el viento, doy entonces bofetadas, pero doy bofetadas contra el viento. Upea entonces va evenando doikoi, upea va evenando doikoi, va de ella por iré. Entonces yo soy Jesús el Nazareno, pero atención, el que tú persigues, Pablo. Upea la dereyesa peana, upea la dereyesa cuana, lleva. Porque vos estás pensando simplemente y posiblemente caíste, ¿verdad? En esta trampa de no entender el misterio de la salvación de Dios. De entonces imagina que la salvación simplemente iba a venir de otra manera, pero la salvación significa una encarnación. La salvación significa la venida de Dios mismo que entra en nuestra historia. Aupe peñan de la yayesa cuanamba, ella va peñan de yara. Oína peñan de abritepe, ella va peñan de yara. Omba apojina peñan de abritepe. Así es que, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental para que nosotros entendamos, para que nosotros veamos, para que nosotros sintamos verdaderamente lo que significa o el seguimiento de Jesucristo por una parte, o si no, una verdadera persecución. Dentro de este contexto, de estas preguntas, yo respondí, ¿quién eres, Señor? Upeaco dice, ¿quién eres, Señor? Baipio dice, upeaco dice, ¿entendéis? ¿Cuál va a ver? ¿De cuál va a ver? Arejo, jabuicueri. Arejo, haremos de para seina. Areyuca se oía y jaeberusea y yo encarcelado. Pero cuando Jesús le responde, yo soy Jesús el Nazareno, ahí se identifica. Jesús se identifica entonces en nuestros hermanos. Así es que, queridos amigos, nosotros como cristianos tenemos que tener muy en cuenta este aspecto. Ya yesa cuana, ya yesa peana, ya mañana apeñan de la pisa y contenido ahí na upeaco y sina apeñan de yara roba, ñan de yara retea lleva el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo, es decir, la manifestación de un Dios que está a nuestro lado. Esto también me hace pensar, queridos amigos, dentro de una teología bíblica profunda. Génesis capítulo 3, ¿verdad? Versículo 7, cuando nos habla capítulo 2, capítulo 2, versículo 7, cuando nos habla de la creación, que Dios dice, toma el barro del Adamá, el Adán, el suelo, la tierra. Y ahí entonces dice que insufla su mismo espíritu dentro del hombre. Y el hombre resultó un ser viviente. Yo soy Jesús, el Nazareno, el que tú persigues. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.